Quiero invitar a la doctora Gloria Benítez, quien presentará al siguiente ponente de la conferencia magistral. Adelante, doctora. Buenos días a todos. Es para mí un gusto y un honor presentar al doctor Ángel Aceves Bindel. Él obtuvo su doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid en bioquímica y biología molecular. En su tesis desarrolló la actividad del sistema nervioso de Drosophila, empleando manipulaciones genéticas y abordajes multidisciplinarios como son la electrofisiología y el comportamiento. Después, el doctor Aceves hizo una estancia postdoctoral en Dijon, en Francia, y también en el 2007, de 2007 a 2012 estuvo haciendo también otra estancia postdoctoral en el Instituto Cajal. Posteriormente, él fue a la Universidad de La Laguna, en donde se integró a un grupo de investigación y estaban ellos dedicados a estudiar los mecanismos implicados en los cambios in vivo en la actividad sináptica y analizaron las consecuencias fisiológicas y de comportamiento en las neuronas del sistema olfativo. Después, él ahora es profesor titular de la Universidad de La Laguna, y donde imparte docencia tanto en farmacia como en la Facultad de Medicina. Y es el actual director académico de la maestría en biomedicina de la Universidad de La Laguna. Les puedo decir que su línea actual de trabajo se basa en emplear herramientas genéticas y farmacológicas que inducen un aumento en el número de sinapsis in vivo en dos modelos animales de neurodegeneración. Uno es Drosophila y otro es el ratón. Y lo que tratan de hacer es estudiar cómo se pueden revertir la pérdida de sinapsis y la anosmia, que son marcadores tempranos de las enfermedades neurodegenerativas. Doctora Aceves. Muchas gracias a todos. Es un verdadero honor estar aquí y agradezco mucho las calurosas palabras de bienvenida de la doctora Benítez King. Voy a intentar en los siguientes minutos convencerles de la importancia de la modulación del número de sinapsis y de la neuroprotección en el contexto de la enfermedad de Alzheimer. Pero como imagino que hay numerosos jefes de grupos de investigación, de laboratorio, lo primero que hay que transmitir a nuestros estudiantes es que hay que hacerse preguntas biológicas e intentar encontrar la manera de abordarlas y de responderlas. Y dentro de las preguntas biológicas que ustedes tienen aquí en esta exposición, la primera que me llamó la atención desde hace mucho tiempo es si es manipulable el número de sinapsis en un sistema. Y para ello les voy a invitar a un viaje que comienza con esta imagen que tienen ustedes aquí. Esto es un mosaico genético. Y como pueden ver, no hay gran diferencia entre una cabeza de mosca entre el lado izquierdo para ustedes y derecho de los ojos. Los ojos de los insectos, como ustedes saben, son ojos compuestos. Están compuestos por omatidias en un número alrededor de 800. Y me dirán que aquí no hay diferencia entre un ojo y otro de la mosca. Pero en este mosaico genético hay algo muy interesante que llama mucho la atención, y es esta antena tan grande, tan prominente, cuando ustedes lo comparan con la antena de su izquierda. Esto nos permite una capacidad de análisis muy interesante, porque al tener un clon genético significa que tenemos un control interno dentro del propio animal, porque la única parte mutante de ese animal corresponde a la antena y a todas las neuronas sensoriales que proceden desde la antena y que proyectan al sistema nervioso central. Para explicarles algo mejor sobre la vía olfativa de Drosophila voy a emplear este esquema. Lo que ven ustedes aquí es la antena que les he presentado anteriormente, en donde hay neuronas sensoriales. Estas neuronas sensoriales lo que hacen es enviar la información olfativa hacia otra área del cerebro de Drosophila, que es
el lóbulo antenal, que es donde se encuentran los glomérulos, es el equivalente al bulbo olfatorio en los vertebrados. Posteriormente, desde aquí, la información va a otras áreas de procesamiento posterior dentro del cerebro de Drosophila, igual que ocurre en humanos, por ejemplo, en donde van a las áreas del tubérculo olfatorio o a la corteza olfativa o a la corteza piriforme. Pues bien, estudiando estos, vuelvo otra vez al esquema de nuestro animal de trabajo, nuestro animal de estudios, lo que hicimos fue hacer un estudio primero morfológico. Vimos dentro de esas antenas que eran de mayor tamaño, cómo eran el tamaño de una antena, perdón, de una neurona sensorial dentro de esa antena más grande, en una condición mutante que se llama gigas. Llamamos a este mutante gigas, que quiere decir gigante en latín, y analizamos cómo era el perfil de los nervios olfativos que iban hacia el cerebro. Y como pueden ver, el tamaño del nervio olfativo mutante, el de la derecha de la imagen, frente al tamaño del nervio izquierdo, que es normal, es mucho mayor. Pero lo que no es mayor es el número de axones que viajan por él. Es decir, nosotros no teníamos una multiplicación del número de aferentes, sino que lo que ocurría es que esos axones eran de mayor calibre. Teníamos un mutante morfogénico mayor y por eso la antena también era mayor. Pero ¿qué es lo que ocurría cuando proyectaban a sus glomérulos diana? Pues como pueden ver, cuando se proyecta, estos axones mutantes llevan la información que el tamaño de los glóbulos, de los glomérulos antenales era mayor en el lado derecho mutante frente al lado izquierdo normal. Eso significaba que había una mayor cantidad de sinapsis, pero la única forma de documentarlo exactamente es hacer microscopía electrónica y contar ese número de sinapsis por una técnica estereológica que se llama la técnica del disector. No voy a entrar en demasiados detalles de esta técnica porque fue un trabajo de 2 años por parte de un técnico de laboratorio, pero lo que sí que quiero enseñarles es cómo es una sinapsis en Drosophila. Puede que ustedes sean curiosos con respecto a esto. Pues las sinapsis en Drosophila están marcadas con estas con estas flechas de color oscuro y se puede definir como una, no sé si se aprecia bien, pero es una especie de mesa en donde se encuentran las vesículas pegadas a su lado. De tal manera que lo que somos capaces nosotros por medio de esta técnica de disector por cortes estereológicos es de definir cuánta cantidad de sinapsis somos capaces de contar, tanto en un lado gigas, es decir, mutante, frente con un lado contralateral. Y tuvimos una estimación de que el número de sinapsis era aproximadamente de 2 veces más, 2,3 veces más. Es decir, no solo proyectan a sus sitios adecuados, no se van a cualquier sitio, no son anómalas, sino que además son capaces de establecer un mayor número de sinapsis. Establecer un mayor número de sinapsis no quiere decir que no tengamos algún elemento de entrada de la información sensorial que pudiera estar enmascarando esa llegada sensorial. Es decir, no hemos visto que haya más axones, pero puede ser que la percepción sensorial sea distinta porque esas neuronas sean mutantes. Para ello lo que hicimos fue un experimento de electroantenogramas. Esto que ven aquí es una cabeza de una pequeña mosca que está sujeta en un tip, en un tip de una pipeta que ustedes pueden utilizar en el laboratorio. Pero lo que hicimos fue añadirles, dejar la mosca encerrada en este tip y ponerle electrodes de registro tanto en esta antena, que es la antena normal, como en la antena mutante. Lo que hicimos es pasar una corriente de olor, en este caso el olor acetato de etilo, y preguntarnos cómo era la electrofisiología de la respuesta sensorial de esas neuronas. Se voy a explicar con este ejemplo de aquí. Cuando nosotros damos una concentración de olor que es muy alta, nosotros lo que tenemos es una despolarización primero y después una recuperación de la respuesta. Pues esta es una antena mutante, esta es una antena contralateral, en este ejemplo sería la antena derecha y la antena izquierda, y esta es una mosca diferente, nosotros hemos puesto wild type, una mosca normal, salvaje, de estirpe. Lo que vimos es que la amplitud de la respuesta electrofisiológica, como pueden ver tanto en estos registros como en este histograma, no cambiaba. Es decir, la respuesta de entrada no cambia. ¿Pero está cambiando algo en el comportamiento de estas moscas? Para ello lo que hicimos fue un test de comportamiento olfativo que se llama un laberinto en T. En este laberinto que pueden ver, esta parte superior, que la tengo aquí ejemplificada en la imagen, lo que hacemos es preparar un laberinto en donde hay una parte control con un papel de filtro impregnado en una solución de aceite de parafina y una parte de olor en donde nosotros ponemos concentraciones conocidas del olor. Y el test es muy sencillo y nos permite hacerlo con un gran número de moscas, lo que nos da mucha robustez estadística. Y es, después de un tiempo, dejamos durante 30 segundos a las moscas elegir entre la concentración que las moscas elijan entre si van al tubo del control o si van al tubo del olor.
como pueden ver aquí. La mosca se hubiera quedado. Y al final de 30 segundos, disculpen, al final de 30 segundos levantamos la parte superior. De tal manera que lo que hacemos es un índice olfativo basado en el número de moscas que quedan atrapadas en el compartimento del olor, menos el número de moscas en el compartimento control, dividido por el total de la población que se mueve hacia un lado y otro. Y esto nos va a dar una representación de cómo responden esas moscas a los diferentes olores que utilizamos. Hacemos, por supuesto, un número de moscas muy elevado. Una N de 400 nos permite tener un estudio estadístico robusto, como les decía anteriormente. ¿Cuáles son estos resultados? Pues paso a comentárselos aquí. Si nosotros representamos el índice de respuesta olfativo frente a la concentración de este olor, que es el acetato de etilo, a unas concentraciones tan bajas como 10 a la menos 12, hasta 10 a la menos 1, lo que vamos a ver es que nosotros podemos hacer una escala. Una escala positiva significa que las moscas se ven atraídas hacia el olor. Una escala negativa, las moscas se ven repelidas hacia el olor. Yo siempre digo a mis alumnos en clase que el Chanel número 5 es uno de los olores más maravillosos de este planeta. Pero si una mujer tiene la mala fortuna de echarse un frasco entero de Chanel número 5 encima y si va en el metro de Madrid, por ejemplo, nadie se le va a acercar, va a ser muy repelente. Igual ocurre con la respuesta aversiva a concentraciones muy altas de un olor, en el caso de los insectos. Si ustedes ven una curva control, la curva control significa que a concentraciones muy bajas las moscas tienen un índice de respuesta de 0. Esto quiere decir indiferencia con respecto al olor. Pero, sin embargo, a concentraciones de 10 a la menos 5, 10 a la menos 6, lo que tienen estas moscas es cierta atracción hacia el olor y a medida que avanzamos aumentando la concentración, lo que tienen es una respuesta repelente. Pero esa respuesta repelente es mucho mayor en estos mosaicos que nosotros hemos analizado. Cada punto que ustedes tienen aquí vuelven a ser unos 400 individuos, más o menos. Por lo tanto, podemos tener una estadística bastante fiable. ¿Qué ocurre con los mosaicos? Los mosaicos tienen una respuesta atrayente en mayor proporción de los casos que hemos estudiado, desde 10 a la menos 8 a 10 a la menos 5, por lo tanto están cambiando su capacidad olfativa y se ven repelidos de una manera mucho más exacerbada en comparación con individuos controles. En definitiva, este cambio en el número de sinapsis produce un cambio en el comportamiento olfativo de las moscas que hemos estudiado. Esa fue nuestra primera pregunta. Pero después, una vez que uno llega a este momento, le gusta tirar del hilo. Es decir, ¿hay alguna cascada de señalización o vía de señalización que controle ese número de sinapsis? Porque si conocemos la vía de señalización, podemos hacer manipulaciones con respecto a ella. Lo que les voy a enseñar aquí es un esquema complejo del que no quiero que se me vayan de la sala. Por lo tanto, voy a decirles que Gigas es exactamente el TSC2 en humanos, que es el complejo de la esclerosis tuberosa, que cursa con tumores benignos normalmente, excepto cuando este tumor se produce en el cerebro, en donde es capaz de provocar graves problemas. Pues bien, a partir del clonaje de Gigas en 1991, lo que nosotros hicimos es tirar de ese hilo que les he comentado. TSC2 está en mitad de una vía de señalización que es importantísima, que es la vía de señalización de la insulina. Es decir, cuando la insulina llega a este receptor de la insulina, es capaz de activar una cascada de señalización que pasa por lo que va a ser la estrella de la ponencia de hoy, que es PI3K. La segunda de las estrellas de la ponencia de hoy va a ser GSK3, la glicógeno sintasa quinasa 3, que es un inhibidor de la vía de la insulina. Volvamos a PI3K. Cuando hay una activación promedio de la insulina, lo que se produce es una cascada, esta es una lipidoquinasa, por lo tanto afecta a la fosforilación de fosfatidinoxitoles, activa una proteína muy importante en neuroprotección que se llama AKT, que por medio de una vía directa activa Target of Rapamycin, TOR, que produce crecimiento celular. Pero no solo produce crecimiento celular, tiene implicaciones en reproducción, en metabolismo, en nutrición, etcétera, etcétera. A partir de este esquema, como pueden ver en las publicaciones, el grupo se dedicó a decir qué herramienta podemos utilizar de una forma que nosotros podamos hacer un ajuste fino de la cantidad de sinapsis que nosotros podemos mover en un sentido o en el otro. Pueden imaginar que si yo hago un ajuste fino con respecto a, ahí tienen las estrellas que les comentaba anteriormente de la ponencia de hoy, si hago una sobreexpresión de PI3K o de AKT, estoy afectando completamente a este crecimiento celular y a esta sinaptogénesis que hemos encontrado. Es decir, una subida de sinapsis se puede producir si nosotros sobreexpresamos PI3K o AKT. Del mismo modo, una bajada de sinapsis se puede producir si nosotros expresamos una forma dominante negativa o si expresamos un represor de la vía de señalización
de la insulina. Y con estos ingredientes lo que hicimos fue empezar a demostrarlo en Drosophila primero. Y los estudios en Drosophila se fueron basados en una estructura que es absolutamente fantástica dentro del cerebro de la mosca, que le permite el mantenimiento del movimiento que se hace con las patas de la mosca para dirigirse hacia un lado y el otro. Y esta estructura se llama el cuerpo elipsoidal o el ellipsoid body en inglés. Pues lo que hicimos es trabajar sobre estas neuronas. Son aproximadamente 40 neuronas que nosotros podemos directamente expresar cualquier tipo de marcador o cualquier tipo de proteínas en ellas por un sistema que se llama GAL4 UAS. No voy a entrar en la genética, pero sí quiero que el mensaje sea convincente, de tal manera que lo que nosotros hacemos es expresar esa PI3K o expresar ese GSK3, perdón, en la zona en donde estas neuronas van a proyectar. Hay 40 de cada lado de esta estructura en anillo, por eso se llama ellipsoid body. Pues bien, lo que observamos es midiendo una señal sináptica, promedio sinaptobrevina GFP, es que si este es el nivel normal en un individuo control, cuando nosotros sobreexpresamos PI3K, esa señal sináptica aumenta casi 3 veces y media más. Mientras que si hacemos lo contrario, si nosotros sobreexpresamos GSK3, lo que tenemos es una reducción de esa señal sináptica. Cuidado, una señal sináptica no quiere decir un número de sinapsis más bajo. Para ello volvemos a ir a la microscopía electrónica. Lo que hicimos fue microscopía electrónica en esta estructura, que como le digo es el lugar donde proyectan esas neuronas y establecen sinapsis con otros grupos neuronales de la mosca, de la cabeza de Drosophila, y observamos que ese aumento de sinapsis era aproximadamente, de nuevo, cercano a 2 veces y media más. Como les había comentado que esta estructura participa en el mantenimiento de la locomoción de la mosca, lo que hicimos fue un experimento en un paradigma comportamental que se llama la arena de Buridan, que se basa en un tambor de lavadora, si me permiten la expresión, en donde nosotros ponemos a la mosca en el centro y alrededor tiene un baño de agua. Este tambor está completamente a oscuras, excepto 2 zonas que tienen luz, por lo tanto es un test fototáctico. Es un test fototáctico y también mecanosensor. Y con un software, con una cámara insertada en donde estaría la situación de la mosca, nosotros podemos estudiar el trazado de la misma. Y podemos hacernos preguntas sobre el tiempo de actividad de esa mosca cuando está en condiciones normales o cuando sobreexpresamos PI3K en ese grupo de neuronas específicas que participan en la locomoción de la mosca, o vemos la distancia en adulto, o vemos algo que es muy importante como la velocidad. Esta velocidad no depende de esas neuronas que nosotros estamos modificando. Depende, por supuesto, de las motoneuronas que van a las patas de la mosca y esas están sin tocar. Por lo tanto, nosotros no vemos cambio en la velocidad del adulto, pero sin embargo, como pueden ver ustedes en estos trazados hechos con vídeo marcaje, lo que nosotros vemos es un aumento del tiempo de actividad y un aumento de la distancia adulta. Es decir, de nuevo tenemos un cambio. Mayor número de sinapsis producen cambios en el comportamiento. Pero después fuimos un momento más atrás. ¿Cuándo podemos producir esos cambios en el comportamiento? ¿Podemos producirlo en moscas de 15 días o podemos producirlo en moscas de 45 días, que ya son unas moscas envejecidas? Para ello, de nuevo, lo que fuimos a ver es qué aspecto de neuroprotección tienen estas moscas cuando nosotros somos capaces de aplicar nuestro elemento protector PI3K en el centro de la estructura o en una estructura que no tiene esa protección. Y lo que les voy a enseñar es en el centro de la estructura, lo que pueden ver es que hay muchas zonas en donde ven, primero, microfilamentos, de tal manera que el axón tiene un aspecto mucho mejor, a pesar de que esta mosca es una mosca adulta. Y como pueden ver aquí, marcado con estrellas, lo que tenemos es una desaparición de esos puntos de microfilamentos, es decir, esos axones se están perdiendo. Nosotros podemos ver también cómo hay estructuras en forma de sinapsis y vemos mayor cantidad de números en una zona en donde está protegida frente a otra que no. Como no siempre íbamos a hacer microscopía electrónica porque es un trabajo verdaderamente detallado, nosotros nos fuimos a otro sistema, que es el sistema... Perdón. Por favor, ¿podrían darle al vídeo? Simplemente es hacer un clic en la imagen. Hemos ido a un sistema que se llama la unión neuromuscular de la mosca. Como pueden ver en la imagen, lo que tenemos es una reconstrucción en 3D de esa unión neuromuscular. Esos puntos que ustedes ven como cuentas de rosario son botones sinápticos y en ellos van a ver unos puntos en verde que son
señales de una proteína sináptica con un anticuerpo que se llama NC82. Lo que están viendo es que ahora sí podemos llegar a hacer un marcaje que después podemos llegar a contar en la unión muscular. Muchas gracias. Muy bien, con este experimento lo que hizo una alumna de una doctora ahora en nuestro laboratorio fue hacer el siguiente análisis. De acuerdo, nosotros podemos tener un mayor número de sinapsis, pero ¿qué ocurre en la parte postsináptica? Es decir, un mayor número de sinapsis tiene un correlato en la parte postsináptica. Hay mayores canales, hay mayores receptores. Esta sinapsis que les he comentado es glutamatérgica. Por lo tanto, lo que nosotros podemos ver es analizar los complejos que forman los canales de glutamato, que son diversas subunidades como la A, la C, la D o la E. Es decir, nosotros lo que hemos hecho ha sido un marcaje no solo del número de sinapsis con el NC82, sino también con las subunidades relativas de los receptores de glutamato. Y lo que descubrimos es este histograma que ven ustedes aquí, y ahora voy a pasar a comentarles esta imagen porque me parece interesante, pero primero vamos a los datos. Como pueden ver, cuando nosotros sobreexpresamos P3K, que son las columnas en naranja, lo que tienen es un aumento de la cantidad de subunidades de receptores, pero no de uno solo, de todas las subunidades de receptores. Lo que ocurre es que estamos reforzando la cantidad de receptores que son capaces ahora de tener en cuenta ese aumento en el número de sinapsis. Vuelvo a esta imagen porque en esta imagen lo que pueden ver ustedes es un marcaje en el microscopio confocal de dos señales. La señal presináptica con NC82 en rojo y la señal postsináptica en verde de todos los receptores que están debajo, recibiendo la información de la liberación del glutamato que se produce en esa sinapsis. Después de hacer este estudio en Drosophila, decidimos ir un paso más allá. Y decidimos hacer este estudio también y hacer una actividad sinaptogénica de P3K, pero en vertebrados. Y para ello empezamos una colaboración con un grupo en Barcelona, el grupo de Miguel Morales, de la Universidad de Barcelona, que eran especialistas en hacer este tipo de cultivos. Lo que están viendo ustedes es una neurona de hipocampo de rata en cultivo, en donde se pueden apreciar estos puntos de los que voy a hablar ahora, posteriormente. Pero en lugar de hacer algo genético, lo que decidimos es crear una herramienta farmacológica y aprovechando el conocimiento que se tiene sobre cuando de la P3K, que contiene dos subunidades, una de ellas reguladora y otra de ellas catalítica, lo que creamos es, lo que hicimos es mimetizar lo que ocurre cuando el receptor de insulina se une, perdón, cuando la insulina se une a su receptor. Cuando la insulina se une a su receptor, esta subunidad tiene un cambio conformacional y ahora deja de inhibir la actividad catalítica de la subunidad que se llama P110, con lo cual esta enzima está ahora activa. Pues bien, lo que nosotros hemos creado en el laboratorio ha sido un péptido activador. Es un péptido de unos 22 aminoácidos que contiene dos partes. La primera de ellas es un segmento que permite transducir ese péptido, ni más ni menos que dejar que ese péptido entre dentro de la membrana celular. La segunda parte, ven ustedes esta tirosina fosforilada. Esta tirosina fosforilada es muy importante para producir la actividad enzimática de la P3K. Es decir, que con este péptido que se llama PDT4 por el dominio de transducción y activador de P3K, lo que nosotros podemos hacer ahora es controlar dosis dependiente esto que les estoy comentando ahora. La fosforilación en fosfoinosítidos, la activación de AKT y el aumento en el número de sinapsis. Y esto lo vamos a hacer ahora mismo en neuronas en cultivo de hipocampo de rata. Aquí tienen ustedes los dos marcajes que utilizamos, el marcaje de sinapsina y el marcaje de Basun. Sinapsina se encuentra en las vesículas sinápticas, Basun es una proteína de enorme tamaño que se encuentra en una zona que es la zona activa en donde se producen los contactos sinápticos. Únicamente cuando nosotros tenemos un marcaje común a ambas, es decir, vemos las dos, que se puede ver por los puntos en amarillo que ven ustedes en esta imagen, nosotros contamos el número de sinapsis. Hicimos la F50, comprobamos que la concentración de 50 picogramos por mililitro era una concentración en donde nosotros podíamos tener un aumento en el número de sinapsis, pero también lo vimos a 5 picogramos mililitro, con lo cual usábamos muy poco péptido. Nos interesa hacer una activación controlada, no que el sistema se sature de sinapsis, que podrían traer un problema con la homeostasis, con el equilibrio de la misma. ¿Qué ocurre cuando nosotros hacemos una inhibición de P3K por medio de un agente farmacológico, el LY294022?
que nosotros tenemos una bajada en la densidad de sinapsis. Pero también lo que observamos ha sido que cuando utilizamos el activador, lo que nosotros tenemos es una frecuencia de los miniaturas, es la respuesta electrofisiológica espontánea. El control de transducción es poner simplemente el péptido de transducción sin péptido activador. Como pueden ustedes ver, no hay cambio en la densidad de sinapsis y el tiempo mínimo para que nosotros podamos hacer ese cambio en el número de sinapsis es de 24 horas. Como pueden ver aquí, la frecuencia de miniaturas, como les había dicho anteriormente, entre un individuo no tratado simplemente con vehículo o simplemente con el activador, es una diferencia de aproximadamente un aumento en un, digamos, entre 20, un 10-15% en el número de miniaturas. Esto con respecto a la electrofisiología. Pero hay sinaptogénesis, pero la espinogénesis es muy importante en procesos de memoria y aprendizaje. De hecho, las espinas dendríticas se han caracterizado como el sustrato físico en donde se producen estos procesos de los que acabo de hablar, tanto el aprendizaje como memoria. Entonces, lo que hicimos fue seguir una técnica que puso a punto en el laboratorio de Javier de Felipe una estudiante que se llama Isabel García, en donde lo que hacía era inyectar un marcador fluorescente y posteriormente hacer secciones en el cerebro de los individuos que se habían sido inyectados para poder contar el número de espinas dendríticas. De tal manera que en un individuo control, como pueden ustedes apreciar en la imagen, nosotros lo que tenemos es un número de espinas dendríticas aproximadamente el que tienen ustedes aquí. Cuando nosotros utilizamos el péptido activador, lo que tenemos es un aumento de espinas dendríticas que es aproximadamente de un 25%. ¿Son estas espinas dendríticas suficientes para producir un cambio en el aprendizaje, igual que habíamos visto en Drosófila, pero ahora en vertebrados, con una herramienta farmacológica? Y la respuesta es que es necesario hacer un experimento de comportamiento también en rata. El experimento de condicionamiento se trata del test de condicionamiento por miedo. Estoy seguro que ustedes han oído hablar de él. Nosotros lo que hicimos fue hacer una inyección de P3K en el ventrículo lateral derecho, de tal forma que vayábamos la zona del hipocampo y nos preguntábamos si esta tarea es dependiente de hipocampo, se realizaba de la misma forma en los individuos, en las ratas inyectadas con control, es decir, con vehículos solamente o con P3K. El test es bastante sencillo, significa que durante un tiempo o una rata, el primer día la rata va a estar habituada a que cada vez que suene un estímulo auditivo va a recibir un pequeño estímulo eléctrico. No consiste en freír a la rata, significa que sienta en las patas ese estímulo eléctrico. Al segundo día lo que hacemos es poner a la rata en el mismo contexto, con lo cual la rata va a recordar que en algún momento va a sonar ese estímulo auditivo y va a adoptar una postura que se llama una postura de freezing en inglés, es con lordosis, adopta una postura de lordosis, y el tercer día le vamos a poner en un test, en una caja completamente diferente, le cambiamos el contexto, por eso se llama condicionamiento contextual por miedo. Miren los resultados. En la etapa de condicionamiento nosotros no encontramos diferencia entre individuos inyectados con el activador frente a individuos inyectados solo con el vehículo, pero sin embargo sí que vemos en la etapa contextual que tienen un mayor tiempo de lordosis, un mayor tiempo de esperar ese, choque eléctrico. Para convencer a los referees, lo que hicimos fue un test que no tiene dependencia de hipocampo, sino tiene dependencia de amígdala, una zona que no ha sido bañada por nuestro péptido. Ni que decir tiene que la concentración de péptido que usamos es muy baja y solo utilizamos 1 microlitro para inyectarlo en la zona del ventrículo lateral derecho. Como pueden ver ustedes, en este test, que es el Auditory Fear Conditioning, que es parecido, solo que no hay un choque eléctrico. Simplemente aquí, hay un choque eléctrico, pero aquí no hay un estímulo. Aquí hay un estímulo auditivo que es dependiente de amígdala. No observamos cambios en ninguno de nuestros experimentos comportamentales. Y de nuevo voy a pedir, por favor, si pueden ustedes hacer un clic sobre el vídeo que tienen aquí, porque me temo que yo no puedo hacerlo. Simplemente hacer clic sobre el vídeo. Ah, perfecto, ha empezado. Gracias. Les voy a enseñar el caso de 2 ratas tratadas. Observen, por favor, la zona de inyección. Está la rata suturada. Y es una rata a la izquierda y una rata a la derecha. Van a ver el movimiento de lordosis. Van a observar cómo esta rata ya empieza a explorar. Observen, por favor, el comportamiento de esta de la derecha. Se preguntarán ustedes qué es lo que ocurre al cabo del tiempo. 5 minutos después, lo que tenemos es lo siguiente. Sigo llamándoles la atención sobre la rata de la derecha.
Y en 8 minutos, cuando ya decidimos terminar el experimento, esta rata ya directamente está royendo directamente los barrotes, mientras que esta sigue esperando, expectante a que ocurra algún choque eléctrico. ¿Recuerdan que les había dicho que GSK3 era otro de los elementos importantes? Lo que nosotros observamos en este paper publicado por Sheila Jordán, Germán Cuesto, en colaboración con el doctor Alberto Ferrús, en donde yo me formé como científico, y en colaboración con Miguel Morales de la Universidad de Barcelona, es preguntarnos si la inhibición de GSK3 promovía sinaptogénesis en neuronas de mamífero. Nos lo preguntamos porque en ese momento en España había una empresa farmacéutica llamada Noscira que estaba invirtiendo muchísimo dinero en inhibidores para la GSK3. Nosotros pensamos que también podíamos aportar algo de información indicando qué es lo que ocurre a nivel de inhibición de GSK3, pero dependiendo de la edad del cultivo que nosotros empleábamos. Lo primero que hicimos fue, aquí les voy a enseñar a una concentración. Aquí tienes una concentración del inhibidor de GSK3, SB430, aquí lo tienen ustedes también. Lo que observamos es que a 21 días in vitro, la capacidad de este cultivo, cuando nosotros utilizábamos un inhibidor de GSK3, se volvía sinaptogénica. Es decir, a 21 días in vitro la actividad de GSK3 era sinaptogénica, por lo tanto, eran buenas noticias para una farmacéutica. Pero ¿qué ocurrió cuando nosotros miramos a 12 días in vitro? Lo que observamos es que ese era un problema, porque la inhibición de GSK3 es antisinaptogénica. Por lo tanto, les dimos la información de que tenían que tener cuidado con lo que ocurre a lo largo de la edad, y más aún en un paciente humano, en donde la capacidad neurogénica de un paciente de Alzheimer puede encontrarse afectada. Este experimento de aquí abajo es también muy bonito. Lo que nosotros hicimos fue preguntarnos cuál es la capacidad espinogénica en ese proceso de aprendizaje y memoria, que como ustedes saben, la memoria está afectada en pacientes de Alzheimer. Este es el individuo control y esto es lo que ocurre cuando... Esto es una neurona en donde podemos ver las espinas control, y esta es una neurona PDT4 tratada con el activador de PI3K. Y lo que observan es que es un factor muy dependiente de dosis. Si nosotros inhibimos GSK3 con 0,5 milimolar, lo que nosotros tenemos es un aumento de las espinas dendríticas. Aumento que se ve completamente comprometido cuando aumentamos la concentración. Es decir, hay que tener muchísimo cuidado con el aumento de la dosis. Unos meses después, Noscira entró en fase 3. Empezaron a ver lo que ocurría con los pacientes y lamentablemente tuvieron que echar atrás el estudio con solamente, insisto, solamente inhibidores de GSK3. Eso no significa que un tratamiento combinado pueda producir un mejor efecto. Y ya en los últimos momentos de mi exposición no voy a entrar a detallar demasiado la enfermedad de Alzheimer porque creo que hay varias ponencias que van a seguir comentándolo, simplemente dar unas cifras. La enfermedad de Alzheimer se caracteriza por ser un síndrome neurodegenerativo severo, crónico y progresivo que se asocia a una pérdida de memoria y a un deterioro cognitivo que puede llevar, por desgracia, a la muerte del paciente. Estuve buscando unos datos. Lo que me produce mucho pavor es que cada vez que doy una conferencia y me voy a ver cómo van los datos evolucionando, me encuentro con que los números empiezan a ser cada vez más pavorosos. 55 millones de personas viven con demencia en todo el mundo. Se calcula que cada 3 segundos una persona es diagnosticada de demencia en el mundo. Las estimaciones se sitúan en torno a 80 millones de pacientes en 2030 y 140 millones de pacientes en 2050. ¿Quién de esta sala no ve aquí un problema sobre los sistemas sanitarios de los países, de todos los países del mundo? Pero más allá de hablar de cifras, he querido poner esta imagen, porque lo que ocurre realmente con esos pacientes es que se van perdiendo. Se van perdiendo sus vidas, se van perdiendo su memoria, hasta que acaban convirtiéndose en un fundido en negro. Y como diría el gran escritor Ernesto Sábato, vivir consiste en construir futuros recuerdos. La magnitud del problema es enorme. Todos los de esta sala y todos los sistemas médicos de todo el mundo están en ello. Les voy a enseñar un esquema que me ha servido para explicar esta parte. Está publicado en 2010 en la revista Alzheimer's and Dementia y trata cómo se produce la evolución desde el normal hacia normal, desde las etapas diferentes que tiene el Alzheimer, desde la etapa presintomática
hasta el deterioro cognitivo leve, a un deterioro cognitivo mayor y a una etapa de demencia. Es decir, las etapas que pueden seguir en un enfermo. Un neurólogo puede seguir en un enfermo, en un paciente de Alzheimer. Pues bien, ven ustedes que hay algunos marcadores, como el beta-42 en el líquido cerebroespinal, las mediciones de tau. Pueden ver también cómo se producen cambios en la hipertrofia del volumen del hipocampo, cómo la performance cognitiva de estos pacientes va más hacia normal o cómo su funcionalidad se ve comprometida. Pero sí que hay algo, como mencionaba la doctora Benítez King, que es importante para analizar desde el punto de vista presintomático. No hay una presintomatología de Alzheimer. Yo no puedo decirle a nadie ni a mí mismo que voy a tener al final una enfermedad de Alzheimer. Por lo tanto, cuanto antes estemos en este esquema que les he mostrado aquí, muchísimo mejor. En ese sentido, hay dos aspectos, como decía la doctora, insisto, la pérdida sináptica y la disfunción olfativa. Disfunción olfativa que no solo se produce en Alzheimer, se produce también en Parkinson. Vamos allá. ¿Qué queremos aportar desde el laboratorio? Pues bien, esto es un ejemplo de cómo se produce el mal procesamiento. No voy a entrar en ello, pero seguro que vienen charlas posteriores, ponencias posteriores sobre ello, de tal manera que tenemos un agregado de beta-amiloide extracelular. Pero nosotros lo que pretendemos es caracterizar primero Drosophila como un modelo de enfermedad de Alzheimer mediante la expresión de beta-42 humanas en motoneuronas y en lóbulo antenal adulto, es decir, pasar genéticamente a beta-42 humano muy, muy tóxico en neuronas de mosca. Y, por supuesto, demostrar, una vez que hemos producido ese daño en ese cerebro de la mosca, demostrar el posible efecto neuroprotector de la activación de la vía que hemos estado estudiando durante estos años. Lo primero es demostrar, esto fue demostrado por otros autores, este es nuestro trabajo, que se producen depósitos difusos de beta-amiloide, son estas estrellas que ven ustedes aquí. Se produce una extensa neurodegeneración. Drosophila en este sentido es incluso un poco mejor que los modelos de ratón, porque en los modelos de ratón no se produce una neurodegeneración severa, mientras que ustedes lo que pueden ver literalmente son boquetes en el cerebro de esas moscas. Hay zonas del cerebro de la mosca que es muy susceptible de esto, pero se producen defectos en aprendizaje olfativo dependientes de la edad de los individuos. Estos son individuos controles y estos son individuos en donde se ha sobreexpresado una proteína A-beta-42 humanos. Y como ven un cambio en lo que es la performance de estos olfativa, la agudeza olfativa de estos individuos. Pues bien, lo que hemos hecho en el laboratorio ha sido, vamos a hacer ese análisis, pero vamos a hacerlo en un número muy restringido de neuronas, interneuronas locales que, como ven aquí en este esquema y como ven aquí en esta inmunohistoquímica, proyectan a todo el lóbulo antenal de la mosca. ¿Cuántas de ellas? 30 por cada uno de los lóbulos antenales. Es decir, 60 neuronas olfativas de Drosophila van a expresar a beta-42 humanos. Lo siguiente que quiero decirles es cómo vamos a intentar rescatar. Vamos a intentar rescatarlo con P3K. Esto es un clon, una neurona única obtenida genéticamente de un individuo control, y esta es la misma neurona, es decir, una interneurona local, que es como se llaman estas neuronas, que sobreexpresa P3K. Y esto es en todo el cerebro. Nosotros lo que vemos es una señal sináptica mucho mayor. Estamos aumentando P3K. Y por el otro lado, va a ser en este sustrato en el que nosotros vamos a hacer los experimentos siguientes. Esta es la curva dosis-respuesta que yo les enseñé. Ven que ustedes que hay menos diluciones empleadas, pero lo que quiero llamarle la atención es sobre una curva control y que nos vamos a ir a esta parte de aquí porque es donde más podemos detectar la repulsión, desde 10 a la menos 3 a 10 a la menos 1. Por lo tanto, los experimentos los vamos a hacer con una variante humana que es muy tóxica, contiene 2 copias de la beta-42, que están asociadas con la etapa familiar temprana del Alzheimer, y lo vamos a expresar en las 30 neuronas olfativas. Y aquí les enseño simplemente lo que ocurre cuando nosotros expresamos esas neuronas olfativas en el ojo de la mosca. Esto es un ojo control. Cuando nosotros expresamos esta tóxica variedad de A-beta-42 humano, lo que tenemos es una destrucción bastante severa del ojo. Nosotros no pretendemos hacer una destrucción severa, pretendemos afectar al sistema.
Para ello hacemos un test olfativo con grupos controles, grupos en donde solo tienen P3K para ver si nuestra herramienta también puede producir algún tipo de problema, moscas a las que expresamos ese constructo que han visto ustedes en el ojo y moscas que tienen los dos, el constructo, digamos, deleterio, letal, y el conducto P3K para ver si somos capaces de rescatar. Y estos son los experimentos que podemos ofrecerles hasta hoy. Este es el olor isomilacetato. Esto es a día 4, a día 7 y a día 14, porque también queremos saber cuán temprano en las moscas podemos ir, de tal manera que podamos después analizarlo, quizás en otro tipo de modelos. Pues observen ustedes que si esta es la representación control, que es bastante parecida en los tres casos a lo largo de los 3 días, 4, 7 y 14, a pesar de la edad de los individuos, lo que nosotros observamos cuando ponemos, repito, a beta 42 humano tóxico es un cambio en el comportamiento de esas moscas, que es estadísticamente significativo. Eso quiere decir que esas moscas están percibiendo el olor como más concentrado. Esas interneuronas son GABAérgicas. Lo que estamos perdiendo es la inhibición, de tal manera que la concentración ahora mismo se ve como mucho más repelente que en el caso del control. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando nosotros hacemos el rescate? Primero, enseñarles lo que ocurre cuando ponemos P3K. Cuando ponemos P3K es la línea verde. No hay grandes diferencias con respecto al individuo control. Pero el resultado interesante es cuando nosotros hacemos la coexpresión de nuestra P3K con las A-beta 42. Lo que tenemos es un rescate de la normalidad del comportamiento olfativo normal. Esto con respecto a la olfacción, pero quisimos ir más lejos. ¿Cómo está afectando P3K o qué relación tiene P3K con la beta 42? Para eso lo que hacemos es, primero, ver la relación de P3K con la beta 42. Estos son cerebros de mosca, son in toto, son whole mount, como dicen en inglés, cerebros in toto, disecados. Lo que nosotros vemos es que cuando en una situación control, nosotros no tenemos marcaje de A beta 42 por medio de un anticuerpo que se llama 6E10, ¿de acuerdo? Es la marca blanca. Aquí no hay betamiloide, aquí no hay betamiloide, pero aquí sí hay betamiloide. Y aquí viene el resultado que en un primer momento nos dejó perplejos. Cuando nosotros ponemos P3K, lo que hacemos es una agregación de ese betamiloide. En un primer momento dijimos, ¿qué está ocurriendo aquí? Mercedes lo repitió varias veces para estar segura de que lo que estábamos haciendo era un aumento de la agregación. Pero desde luego cuando tuvimos este dato, ya sí que dijimos, estamos en la buena ruta. Esto es un Western blot. Y como pueden ver, la señal de A-beta 42 reconocida por el 6E10 muestra un aumento cuando nosotros tenemos cerebros de mosca con P3K y con P3K y con A-beta 42. De tal manera que nosotros tenemos un nivel mucho mayor de este 6E10, como pueden ver en el histograma de abajo. Pero más allá, lo que hicimos fue, si esto está ocurriendo en un cerebro de mosca, vámonos a células de neuroblastoma humano. Vamos a ver si in vitro también, y en un animal diferente, células in vitro, pero humanas, somos capaces de ver esa agregación. Y la tienen ustedes aquí. Lo que nosotros hicimos fue tratar células que son SHSY5Y, células de neuroblastoma, poniéndoles A-beta 42 o P3K más A-beta 42. Después lo que hicimos fue inmunistoquímica, ¿de acuerdo? Aquí tienen el control, aquí tienen P3K, aquí tienen A-beta 42, como ven los agregados de A-beta 42 están aquí, pero cuando ponemos P3K y A-beta 42 lo que hacemos es agregar muchísimo la cantidad de beta-amiloide. ¿Cómo están funcionando P3K y A-beta 42? Lo que hicimos primero fue un estudio in silico para ver cuáles eran los puntos posibles de fosforilación de la beta 42. Encontramos 3, pero en nuestros experimentos podemos decirles a ustedes que la fosforilación en la serina 26 es una forma en que P3K produce la agregación de A-beta 42. ¿Qué significa que se agregue más A-beta 42? Significa que el problema, tal y como está descrito en la bibliografía actual, no es tanto la placa amiloide que aparece en los cerebros post-mortem de los pacientes de Alzheimer, sino los oligómeros de A-beta 42, que estén, permítanme la expresión, sueltos extracelularmente, porque están afectando a la salud de las neuronas. Y el sistema, normalmente la placa, es un sistema de concentrar el daño en un lugar, para que no sea un daño ad eternam en todo el cerebro.
Pues yendo en este aspecto, la última 2 minutos van a ser para explicarles nuestros experimentos en vertebrados. Hemos conseguido hacer una caracterización en drosófila, sabemos sobre qué residuo preciso vamos a vertebrados. Vamos a primero caracterizar defectos comportamentales en modelos murinos de la enfermedad de Alzheimer. Vamos a intentar identificar los biomarcadores tempranos que podamos. Vamos a hacer un análisis morfológico y funcional en condiciones de patología neurodegenerativa, insisto, modelos murinos, y vamos a inyectar péptidos sinaptogénicos en cerebro ratón para ver una posible restauración. ¿En qué ratón? En este ratón. El ratón transgénico APP-PS1. Que tiene 2 mutaciones humanas, la una en el péptido precursor de amiloide y la segunda en la presenilina, que ha sido ya mencionada en esta conferencia. ¿Qué fenotipo tienen estos ratones? Observen degeneración axonal, pérdida de sinapsis, aprendizaje espacial, depósitos de beta-amiloide y muerte prematura de los individuos. Es un buen sistema para ver si nosotros podemos inyectar nuestro péptido en los mismos. ¿Y qué tipo de defecto comportamental vamos a mirar? La olfacción. Esto es un olfactómetro puesto a punto por el grupo del doctor David Díaz en el Instituto de Neurociencias de Castilla y León en Salamanca, del que soy colaborador. Lo que están ustedes viendo es el aparataje necesario para producir que un ratón aprenda a distinguir entre distintos olores. Todos estos pistones, giros, ruecas que ven aquí son encaminados a poner distintos olores en forma de una rueda, de tal manera que el ratón sea capaz, mediante un protocolo, de estudiar. ¿Podrían ponerme el vídeo, por favor? A ver si puedo yo. Este es un ratón que ha sido sometido a... Este es un ratón, perdón. Este es un ratón que ha sido sometido a entrenamiento. El ratón lo que hace es acercar la narina aquí, en donde le va a llegar el olor, a este lado, y si reconoce el olor, es capaz de lamer, por medio de un condicionamiento clásico, y recibir agua como una recompensa. Hasta aquí mi exposición de hoy. Todo este trabajo ustedes entenderán que no ha sido de una persona, forma parte de un equipo, que es como se hace la ciencia actualmente. Doy las gracias a todo el personal del Instituto Cajal, a todo el personal de Miguel Morales, que empezó en Barcelona y después le ofrecieron un puesto en el Centro de Investigación Biomédica de La Rioja. Y aquí tienen a un madrileño que se tuvo que ir a La Laguna porque encontró allí un sitio para poder formar su grupo de investigación. Nuestro grupo de investigación se llama Mecanismos Moleculares en Neurodegeneración y doy gracias a todas las personas que han estado colaborando en este estudio conmigo desde 2013 también. La financiación, siempre hay que acordarse de las personas que nos dan, perdón, de los entes que nos dan dinero para seguir haciendo ciencia. Tanto la Marie Curie y la Fundación Ramón Areces, una fundación privada, y actualmente hemos recibido financiación por parte del Ministerio de Ciencia e Innovación. Y no quiero despedirme sin dar un sincero homenaje y unas sinceras gracias a México. Porque México, en un periodo oscuro de la historia de mi país, recibió a investigadores porque tuvieron que ser exilados por culpa de una ideología política. Uno de ellos es González Rodríguez Lafora. No voy a hablar en este instituto, por supuesto, un instituto de psiquiatría de quién es Gonzalo Rodríguez Lafora, pero quizás les voy a llamar la atención sobre un físico español que se llama Blas Cabrera. A Blas puede que no le reconozcan, pero la persona que está a su lado caminando por Madrid, sí, es Albert Einstein. Blas Cabrera participaba en una conferencia que se llamaban las conferencias Solvay, que se celebraban en Bélgica porque había un benefactor belga que daba dinero. En esas conferencias se juntaban gente como Niels Bohr, como Schrödinger, como Marie Curie o como Albert Einstein. Y el primer físico español que fue invitado a esas conferencias en 1911 fue Blas Cabrera. Estuvo nominado al Nobel 2 veces, 1910 y 1930. Pues bien, Blas Cabrera tuvo que huir de España y México le recogió en 1941 y fue profesor de física atómica y de historia de la física en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias por todo ello.